Liam tenía 8 años, pero la vida le había obligado a crecer demasiado rápido. Su cabello estaba enmarañado, las uñas sucias, y el pantalón vaquero que llevaba colgaba de su delgado cuerpo como si no fuera suyo. Caminaba solo por las calles polvorientas de San Antonio, esquivando los carros estacionados y los perros callejeros que peleaban por sobras. Esa mañana no había desayunado, tampoco la noche anterior. En realidad llevaba más de 48 horas sin probar nada más que un paquete de galletas rancias que encontró detrás de un supermercado. Desde que su abuela fue internada de emergencia y los servicios sociales no se presentaron como prometieron, Liam había estado vagando entre callejones, parques y edificios abandonados. Se escondía de la policía y de los adultos que hacían demasiadas preguntas. Dormía bajo los puentes, dentro de contenedores, o en los patios traseros de casas donde nadie parecía notar su presencia. Pero esa tarde, cuando el sol comenzaba a caer, algo en él se quebró. El cansancio, el hambre, el miedo, todo lo empujó a hacer algo que nunca antes había intentado: tocar la puerta de alguien. Cruzó la avenida y se detuvo frente a una enorme casa de estilo victoriano, con columnas blancas, una verja de hierro forjado y un jardín impecablemente cuidado. No sabía quién vivía allí. Solo supo que el olor a comida caliente que salía por una ventana lateral lo detuvo en seco. Respiró hondo y se acercó al portón. Tenía miedo, pero también esperanza. Levantó el brazo y presionó el timbre. Una vez, luego otra, y esperó. Dentro de la casa el silencio era pesado. No porque no hubiera ruidos, sino porque los que había eran siempre los mismos. El tic-tac del reloj de péndulo, el zumbido de un ventilador viejo y el roce de una silla contra el piso de madera. La doctora Isabel Rojas vivía allí desde hacía 6 años, desde que decidió mudarse después de una tragedia que nadie más mencionaba. Psiquiatra forense retirada, Isabel llevaba una vida meticulosa, estructurada, pero vacía. El sonido del timbre la sacó de su lectura. Alzó la vista. ¿Quién podría ser a esa hora? Se asomó con desconfianza desde la sala y apartó la cortina solo unos centímetros. Allí estaba, un niño mugroso, encorvado, con los ojos enormes y asustados. No parecía vender nada ni estar acompañado. Parecía abandonado. Dudó unos segundos. Luego caminó hacia la entrada. Abrió la puerta con lentitud, dejando solo la malla de protección cerrada. «¿Qué quieres?», preguntó con voz neutra, sin abrir del todo. «No quiero molestar, señora. Solo tengo hambre. No comí nada hoy», dijo Liam con la voz baja, sin levantar la cabeza. Isabel lo observó con atención profesional. Estaba delgado pero no desnutrido, heridas leves en las manos, ojeras pronunciadas, suciedad pero no drogadicción. Era un niño y estaba solo. Podía haber cerrado la puerta, podía haber llamado a la policía, pero en vez de eso dijo: «Quédate allí, no entres, voy a traerte algo». Liam asintió en silencio. Se sentó en el escalón de la entrada y esperó. Cuando Isabel regresó con un trozo de pan de maíz y un vaso de leche, él lo recibió como si le estuvieran dando oro. Comió despacio, con cuidado, sin avaricia, sin ansiedad. Isabel se quedó observándolo desde dentro, sin entender por qué no podía apartar la mirada de ese niño desconocido. Y así comenzó todo. La noche había caído completamente cuando Liam terminó de beber el último sorbo de leche. Sus manos seguían temblando, no del frío, aunque hacía algo de viento, sino del desgaste de haber sobrevivido tantos días solo. Isabel no dijo nada más, simplemente observó desde la puerta. Su instinto clínico le decía que ese niño no estaba allí por azar. Lo que sus ojos mostraban no era solo hambre física, era una necesidad más profunda: pertenecer a algo, a alguien. «¿Tienes dónde dormir esta noche?», preguntó sin suavidad, con la misma firmeza con la que había interrogado a criminales durante años. «No, pero puedo irme, señora. Gracias por el pan. Fue mucho». «No he dicho que te vayas», respondió ella casi en automático. Liam bajó la cabeza, como si no supiera cómo procesar esa respuesta. Isabel dudó. Jamás había dejado entrar a nadie desde que se mudó a esa casa. Nadie cruzaba el umbral. Ni vecinos, ni conocidos, ni siquiera el jardinero. Pero algo en ese niño activaba memorias que había enterrado con bisturí emocional. «Puedes dormir en el porche», dijo finalmente. «Hay una manta vieja en el banco. No es un hotel, niño, pero no eres basura. Nadie debería dormir entre ratas». Liam asintió en silencio. Parecía no esperar nada, pero agradecerlo todo. Se acomodó en el rincón del porche, arropado con la manta y apoyando la cabeza en una mochila desgastada. Isabel cerró la puerta y giró la cerradura con fuerza. Luego se quedó un rato sentada en la oscuridad de la sala, con el oído puesto en los pequeños movimientos del niño afuera. Esa noche no pudo dormir bien. Soñó con su hija Valeria. Soñó con risas que no escuchaba desde hacía más de un lustro. Soñó con la voz que le decía:
Mamá, algún día vas a abrir esa puerta para alguien más. Cuando despertó, aún era de madrugada. Caminó hasta la cocina, puso a hervir café y preparó 2 rebanadas de pan con mantequilla. Miró por la ventana. Liam seguía allí, encogido, dormido como un animalito abandonado. Abrió la puerta sin hacer ruido y dejó el desayuno sobre la mesita del porche. Volvió adentro y observó desde el interior. Media hora después, Liam despertó. Vio la comida. La tocó como si fuera una trampa. Luego comió en silencio. Isabel no salió. Solo lo observó desde las sombras, con los ojos húmedos y una batalla interna que apenas comenzaba. Al caer la tarde, Liam volvió. No pidió comida. No pidió nada. Se sentó en el mismo lugar, con la mochila entre las piernas, y miró el jardín como si fuera un universo al que no pertenecía, pero que le daba algo de paz. Isabel volvió a salir. Esta vez no dijo nada. Solo le dejó un tazón de sopa y pan caliente. Él lo recibió como si fuera sagrado. ¿Tienes familia, Liam? Tenía a mi abuela. Está en el hospital. Dijeron que alguien vendría a buscarme, pero no vinieron. ¿Y tus padres? Nunca los conocí. Isabel tragó saliva. Se obligó a mantener la voz neutral, pero por dentro una vieja herida comenzaba a palpitar. Esto no es un albergue. No puedes venir todos los días. No vine por comida. Solo me siento tranquilo aquí. Isabel asintió sin decirlo. También ella había olvidado lo que se sentía la tranquilidad. ¿Te está conmoviendo esta historia? No olvides suscribirte al canal si valoras relatos con alma, con verdad y con emoción. Aquí no te vamos a pedir dale like y comenta porque sí, queremos que compartas lo que sentiste. ¿Alguna vez diste ayuda sin esperarlo? ¿Te pasó algo parecido? Cuéntanos en los comentarios. Tal vez tu historia inspire a otros. Este canal es una comunidad de emociones reales. Los días comenzaron a parecerse. Liam no decía cuándo llegaba, pero siempre lo hacía justo antes del atardecer. Nunca pedía nada. Se sentaba en el mismo rincón del porche como si fuera un ritual invisible. Isabel, por su parte, preparaba algo caliente. Pan dulce, un poco de arroz, a veces sopa. Nada elaborado, pero siempre servido con esa silenciosa intención de decir, no estás solo. A los vecinos no les pasó desapercibido. Una señora sola, con fama de ermitaña, recibiendo a un niño desconocido cada tarde. Los susurros en la calle no tardaron en aparecer. Isabel, sin embargo, no les prestaba atención. Después de tantos años explorando las mentes más oscuras en hospitales judiciales, el juicio ajeno ya no la alcanzaba. Una tarde, mientras servía avena caliente en 2 tazones, decidió hablar con Liam más allá de las preguntas técnicas. Lo invitó a sentarse en la mesa del porche frente a ella. ¿Sabes leer, Liam? Un poco. Mi abuela me enseñó, pero no fui mucho a la escuela. ¿Te gustaría aprender más? Él la miró como si le hubiera ofrecido un superpoder. ¿Puedo? ¿De verdad? Claro que puedes. Tengo libros viejos. Y paciencia. Aquel fue el primer día que Liam sonrió de verdad. Una sonrisa tímida, chueca, pero honesta. Isabel sintió un nudo en la garganta que no supo si era tristeza, culpa o algo más nuevo, más profundo. Desde entonces, cada tarde después de la comida, le enseñaba una palabra nueva. Escribían en una vieja libreta. Casa, sol, mamá, perro, paz. ¿Qué significa paz? Preguntó una noche Liam, señalando la palabra con su dedo manchado de tinta. Isabel se quedó en silencio unos segundos antes de responder. Es cuando por dentro no tienes miedo. Nunca la había sentido. Tal vez ahora estás empezando. Liam asintió sin hablar. Apretó el lápiz como si pudiera sujetar esa sensación por más tiempo. Esa noche, Isabel se sentó en su cama y sacó una caja de zapatos vieja. Dentro había fotos de su hija, cartas, dibujos infantiles. Una de las cartas tenía una flor seca adentro. Era de Valeria, escrita pocos días antes de su accidente. Mamá, si algún día sientes que todo se rompe, cuida a alguien que no tenga a nadie. Así el amor no se pierde, solo cambia de dueño. Las lágrimas le mojaron las manos. No sabía si lo que estaba haciendo era correcto, pero por primera vez en años sentía que tenía sentido. Era sábado cuando sucedió. Isabel había salido por primera vez en meses a comprar algunos víveres, confiada en que Liam no llegaría hasta más tarde. Pero ese día fue distinto. El niño apareció a media mañana, empapado por una lluvia repentina, con los zapatos chorreando agua y los labios morados de frío. Tocó la puerta con los nudillos, apenas un roce. Nadie contestó. Esperó. Luego se acurrucó en su rincón habitual, cubriéndose con la manta que ya consideraba suya. Un par de horas más tarde, la vecina del número 14, la señora Méndez, lo vio desde su ventana. Habló con su hija por teléfono y le comentó lo que pasaba. Ella, creyéndose bien intencionada, llamó discretamente a la policía,
reportando que un niño andaba solo frente a la casa de la doctora loca. Cuando Isabel regresó con las bolsas, encontró un patrullero estacionado frente a su entrada. Un oficial joven y una trabajadora social hablaban con Liam, que estaba pálido, con la mirada en el suelo. «¿Qué está pasando aquí?», exigió Isabel bajando del auto con el ceño fruncido. «¿Es usted la señora Isabel Rojas?», preguntó el oficial sin bajarse las gafas oscuras. «Sí. ¿Y ustedes qué hacen interrogando a un menor sin mi presencia?». «Recibimos un reporte ciudadano. Este niño está solo, sin identificación. Parece que ha estado aquí varios días. ¿Tiene algún parentesco con usted?». Isabel vaciló. Por dentro su corazón latía como tambor de guerra, pero por fuera su voz fue firme. «No, pero es mi responsabilidad. Está bajo mi cuidado temporal. Es un caso especial». La trabajadora social la miró con escepticismo. «¿Tiene documentos que lo respalden? ¿Alguna orden judicial?». «Tengo algo mejor. Conciencia y testigos. Si quieren hablar con él, háganlo, pero no lo traten como si fuera basura». Liam levantó la mirada. Por primera vez, sus ojos mostraban miedo. No a los adultos ni al castigo. Miedo a perder algo que apenas había comenzado a sentir. Pertenencia. Después de una discusión que duró más de media hora, y con la presión de no tener pruebas de negligencia, los oficiales se marcharon, pero dejaron una advertencia. «Volveremos», y esta vez con una orden, si no hay documentación legal. Isabel cerró la puerta con un temblor en las manos. Volvió la mirada hacia Liam, que seguía en silencio, con los zapatos aún mojados. «No tienes que explicarme nada», le dijo. «Lo único que importa es que estás aquí, y haré lo que sea para que eso no cambie». Esa noche, mientras Liam dormía en el sofá con una frazada nueva, Isabel subió al ático. Allí, entre cajas cubiertas de polvo, buscó los papeles de adopción de su hija. No sabía si aún eran válidos, si podían ayudar en algo, pero lo que sí sabía era que no iba a dejar que el sistema le arrebatara el único vínculo que la había hecho volver a respirar. Era un sábado cuando sucedió. Isabel había salido por primera vez en muchos meses a comprar algunos víveres, confiada en que Liam no llegaría hasta más tarde. Pero ese día fue distinto. El niño apareció a media mañana, empapado por una lluvia repentina, con los zapatos chorreando agua y los labios morados del frío. Tocó la puerta con los nudillos, apenas un roce. Nadie contestó. Esperó. Luego se acurrucó en su rincón habitual, cubriéndose con la manta que ya consideraba suya. Un par de horas más tarde, la vecina del número 14, la señora Méndez, lo vio desde su ventana. Habló con su hija por teléfono y le comentó lo que pasaba. Ella, creyéndose bien intencionada, llamó discretamente a la policía, reportando que un niño andaba solo frente a la casa de la doctora loca. Cuando Isabel regresó con las bolsas, encontró un patrullero estacionado frente a su entrada. Un oficial joven y una trabajadora social hablaban con Liam, que estaba pálido, con la mirada en el suelo. «¿Qué está pasando aquí?», exigió Isabel bajando del auto con el ceño fruncido. «¿Es usted la señora Isabel Rojas?», preguntó el oficial sin bajarse las gafas oscuras. «Sí. ¿Y ustedes qué hacen interrogando a un menor sin mi presencia?». «Recibimos un reporte ciudadano. Este niño está solo, sin identificación. Parece que ha estado aquí varios días. ¿Tiene algún parentesco con usted?». Isabel vaciló. Por dentro su corazón latía como tambor de guerra, pero por fuera su voz fue firme. «No, pero es mi responsabilidad. Está bajo mi cuidado temporal. Es un caso especial». La trabajadora social la miró con escepticismo. «¿Tiene documentos que lo respalden? ¿Alguna orden judicial?». «Tengo algo mejor. Conciencia y testigos. Si quieren hablar con él, háganlo, pero no lo traten como si fuera basura». Liam levantó la mirada. Por primera vez sus ojos mostraban miedo, no a los adultos ni al castigo. Miedo a perder algo que apenas había comenzado a sentir. Pertenencia. Después de una discusión que duró más de media hora, y con la presión de no tener pruebas de negligencia, los oficiales se marcharon, pero dejaron una advertencia. «Volveremos», y esta vez con una orden si no hay documentación legal. Isabel cerró la puerta con un temblor en las manos. Volvió la mirada hacia Liam, que seguía en silencio con los zapatos aún mojados. «No tienes que explicarme nada», le dijo. «Lo único que importa es que estás aquí, y haré lo que sea para que eso no cambie». Esa noche, mientras Liam dormía en el sofá con una frazada nueva, Isabel subió al ático. Allí, entre cajas cubiertas de polvo, buscó los papeles de adopción de su hija. No sabía si aún eran válidos, si podían ayudar en algo, pero lo que sí sabía era que no iba a dejar que el sistema le arrebatara al único vínculo que la había hecho volver a respirar. Las noches comenzaron a cambiar. Liam ya no dormía en el porche. Isabel, tras aquella visita de la policía, decidió habilitar el cuarto de costura que llevaba años sin uso. No era una habitación perfecta.
Las cortinas estaban descoloridas y el colchón necesitaba airearse. Pero para Liam era lo más parecido a un hogar que había tenido desde que su abuela se enfermó. Una madrugada, Isabel se despertó con un murmullo. Pensó que era el viento, pero luego escuchó el llanto contenido. Se puso una bata encima y bajó. La puerta del cuarto de Liam estaba entreabierta. Se asomó sin hacer ruido. Liam lloraba dormido, con las manos apretadas sobre el pecho y el rostro empapado en sudor. Murmuraba palabras inconexas. Nombres, fragmentos de lo que parecían recuerdos rotos. No me dejes, no cierres la puerta. Abuela. Isabel se acercó y le tocó el hombro con cuidado. Liam, tranquilo, estás a salvo. El niño se despertó con un sobresalto, respirando agitado. Tardó unos segundos en reconocer el lugar. Luego se aferró a Isabel sin decir palabra, con la desesperación de quien teme que todo sea un sueño. Ella no lo apartó, lo abrazó. Y por primera vez desde la muerte de Valeria, sintió que su abrazo tenía propósito. Al día siguiente, Isabel sacó del armario una caja de juegos educativos que había guardado por años. No eran modernos, pero servían. Se sentaron a jugar en la mesa del comedor. Letras, números, fichas de colores. ¿Sabes contar?, preguntó ella con voz suave. Hasta el 20, creo, respondió Liam sacando la lengua mientras organizaba los cubos. Pues vamos a llegar al 100, ¿te parece? ¿En serio? En serio. Aprender juntos se volvió una rutina. Por las mañanas hacían ejercicios de lectura. Después del almuerzo contaban historias inventadas. Isabel escribía una frase, y Liam la continuaba con dibujos o palabras. Las paredes del cuarto se llenaron de papeles pegados con cinta. Era como si la casa, antes muda, empezara a hablar de nuevo. Pero no todo era paz. En uno de esos juegos, Isabel encontró algo que la detuvo en seco. Liam había dibujado una figura femenina con un vestido rojo, parada frente a una cama de hospital. A su lado, un niño con cara triste. La mujer tenía el rostro tachado con una gran X. ¿Quién es ella?, preguntó Isabel con cuidado. No lo sé. A veces la veo cuando cierro los ojos. Me habla, pero su voz no se escucha. ¿Te da miedo? Liam negó lentamente. No, me da tristeza. Isabel guardó el dibujo sin que él lo notara. Por la noche lo volvió a mirar. La silueta, la pose, el vestido rojo. Era idéntico a uno que Valeria usaba en una foto familiar que Isabel tenía guardada. Sintió un escalofrío. No era lógico, no era posible. Pero tampoco era coincidencia. Había algo en Liam que resonaba con su pasado. Como si sus historias no solo se cruzaran, sino que se buscaran desde antes de conocerse. Isabel pasó toda la noche con los ojos abiertos, mirando el techo, repasando mentalmente cada detalle de los últimos días. El dibujo, el vestido, la expresión de la figura tachada. Todo eso la hizo recordar algo que había intentado sepultar hacía mucho. Una visita médica que Valeria hizo semanas antes del accidente. Una visita de la cual nunca habló con claridad. A la mañana siguiente, mientras Liam jugaba en el patio con una pelota vieja que había encontrado en el garaje, Isabel subió al desván. Allí, entre papeles acumulados, encontró una carpeta marcada con el nombre de Valeria. Dentro, radiografías, exámenes de sangre, informes clínicos. Uno en particular le llamó la atención. Una consulta en una clínica privada, fechada exactamente 7 años atrás. El motivo estaba escrito a mano. Evaluación prenatal. El corazón le dio un vuelco. Valeria estaba embarazada. Buscó más. En otro sobre encontró una receta médica con el nombre de un obstetra. Al reverso una nota que decía: no se lo digas a mamá aún. Isabel se sentó en el suelo. Lágrimas calientes le bajaron por las mejillas. ¿Era posible? ¿Y si Liam no solo había llegado a su vida por casualidad? Ese mismo día, mientras Liam hacía dibujos en el porche, Isabel se acercó con una caja de fotografías. Sentados juntos, ella comenzó a mostrarle imágenes de Valeria. Su rostro joven, sonriente, con trenzas largas y ojos intensos. ¿La reconoces?, preguntó con voz temblorosa. Liam observó con atención, frunció el ceño, tocó la foto con un dedo y luego la sostuvo entre sus manos como si fuera frágil. A veces la veo en mis sueños, dijo sin levantar la vista. ¿Estás seguro? Ella canta, siempre la misma canción. No recuerdo la letra, pero me da calma. Isabel sintió que algo dentro de ella se quebraba. No había forma de que él supiera eso. Era una canción que Valeria le cantaba de niña. Una melodía inventada que jamás grabaron ni escribieron. Nadie más la conocía. El tiempo pareció detenerse. Liam no hacía preguntas, no buscaba explicaciones. Solo parecía seguir los hilos invisibles que lo unían a esa casa, a esa mujer, a esa historia que ahora también era suya. Esa noche Isabel tomó una decisión.
Buscó los contactos médicos en su viejo celular. Hizo una cita en la misma clínica donde Valeria había ido y pidió una prueba de ADN. Liam accedió sin entender del todo, pero confiando. ¿Esto es para saber si tengo una enfermedad?, preguntó. No, amor. Es para saber si tenemos un lazo de verdad, más allá de los abrazos. 3 días después, el sobre con los resultados llegó a sus manos. Isabel lo sostuvo largo rato sin abrirlo. Liam estaba en el patio, regando las plantas con una regadera rota que había arreglado con cinta adhesiva. Parecía feliz, tranquilo, completo. Pero el pasado no se puede ignorar para siempre. Con manos temblorosas, rompió el sello y leyó. Compatibilidad genética, 99.97%. Isabel dejó caer el papel. Su respiración se hizo pesada. No estaba loca. No era un capricho de su corazón herido. Liam era su nieto. Isabel bajó las escaleras con el sobre aún en la mano. Afuera, Liam cantaba en voz baja mientras regaba las plantas, inventando letras a su ritmo. La escena la golpeó con fuerza. Por años había vivido en un silencio denso, un duelo que no terminaba, una casa que respiraba soledad. Y ahora, esa misma casa tenía música, risas, pasos, dibujos pegados en las paredes. Abrió la puerta con cuidado. Liam volteó y corrió hacia ella con una sonrisa. ¿Estás bien, señora Isa? Sí, solo tengo algo importante que contarte. Ambos se sentaron en los escalones del porche donde todo había empezado. Isabel tomó aire. No sabía por dónde empezar. Hace unos días te pedí una prueba, ¿recuerdas? Sí, dijiste que era para saber si éramos familia. Lo somos, Liam. Eres hijo de Valeria, mi hija. Liam la miró sin entender del todo. Su ceño se frunció como si esa palabra, nieto, no tuviera aún un espacio construido en su cabeza. ¿Ella era mi mamá? Sí, no lo sabías. Y yo tampoco. Pero ahora lo sabemos. Liam bajó la mirada. Tocó sus zapatos sucios. Sus manos temblaban un poco. ¿Eso cambia algo? Isabel tomó su rostro entre las manos. Cambia todo, pero para bien. Ya no estás solo. Y yo tampoco. No hubo abrazo de película. No hubo gritos ni lágrimas desbordadas. Solo un silencio profundo, lleno de aceptación. Una nueva raíz enterrándose en la tierra. Lenta, fuerte, sin hacer ruido. En los días siguientes, Isabel comenzó el proceso legal para obtener la custodia de Liam. No fue fácil. Tuvo que presentar documentos antiguos, responder preguntas incómodas, justificar ausencias, demostrar su capacidad como tutora. Pero lo hizo todo con una determinación que no sentía desde hacía muchos años. Liam, mientras tanto, seguía creciendo en su mundo nuevo. Leía mejor cada día. Ya podía escribir su nombre completo sin errores. Empezó a dormir sin pesadillas. Adoptó un gato callejero que se colaba en el jardín y le puso de nombre Botón. Una tarde, Isabel lo encontró en el comedor dibujando en una hoja doblada. Era una casa, un árbol enorme y 2 figuras de la mano. Una mujer con cabello gris y un niño con mochila. En la parte de abajo, en letras grandes y torcidas, había escrito: Mi hogar, por fin. Isabel no pudo contener las lágrimas. Se sentó junto a él, lo abrazó y dejó que ese dibujo hablara por todos los años que el dolor les había robado. Pasaron semanas. La primavera se instaló por completo en San Antonio y con ella la vida en la casa de Isabel empezó a florecer de nuevo. Las plantas del jardín, antes marchitas, revivieron bajo los cuidados de Liam. Las ventanas, que habían permanecido cerradas durante años, ahora se abrían cada mañana para dejar entrar el sol y la risa. Una mañana, mientras preparaban desayuno, Isabel notó algo distinto en Liam. Caminaba con más seguridad, ya no bajaba la mirada al hablar y hasta se atrevía a contar pequeñas historias sobre su abuela, sobre lugares que había visto en la calle y sueños que ahora le parecían posibles. ¿Te gustaría que pintáramos tu cuarto?, preguntó ella mientras removía los huevos revueltos. ¿Puedo escoger el color? Claro que sí. Este es tu hogar, Liam. Todo lo que hay aquí también es tuyo. Ese día fueron juntos a comprar pintura. Eligieron un verde suave, con detalles en blanco. Pintaron durante horas, manchándose la ropa y el cabello, riendo como si lo hubieran hecho toda la vida. En una de las paredes, Isabel le permitió escribir algo con marcador permanente. Aquí encontré mi lugar. Cuando llegó la notificación oficial de la custodia temporal, Isabel no lloró. Sonrió. Era solo un papel, sí, pero también era un escudo, una afirmación legal de lo que ya era evidente desde hacía mucho. Ese niño perdido y silencioso era sangre de su sangre, carne de su carne, alma de su alma. Una noche, mientras cerraban la puerta principal, Liam preguntó algo que la tomó por sorpresa. «Abuela, ¿puedo llamarte así?» Isabel sintió que el corazón se le encendía como si alguien hubiera abierto una ventana en su pecho. «Claro que puedes, mi amor.
Me encantaría. Desde entonces la llamaba así todos los días, con naturalidad, con cariño, con sentido de pertenencia. Y si alguien tocaba el timbre, como una vez lo hizo Liam, Isabel ya no respondía con miedo ni con distancia. Abría, escuchaba, porque había aprendido que a veces los milagros no llegan envueltos en luz, sino empapados, temblando con hambre, y con los ojos llenos de historias que aún no saben cómo contar. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete a este canal. No por costumbre, sino porque aquí contamos relatos que nacen del alma. Nos encantaría leer tu historia también. ¿Has vivido algo parecido? ¿Has ayudado o sido ayudado en un momento inesperado? Comparte en los comentarios lo que sentiste, lo que aprendiste o simplemente cómo esta historia te acompañó hoy. Esta comunidad no es de números, es de personas. Y tú ya formas parte de ella.